Amados hermanos, buenos días. Una vez más, qué bendición poder estarnos comunicando y reuniéndonos a través de este medio, este medio digital, la bendición que Dios nos ha permitido del Facebook para poder reunirnos y predicar la palabra de Dios. Han sido tiempos difíciles, definitivamente han sido así, pero nosotros hemos permanecido fieles a lo que dice la palabra de Dios. No nos hemos dejado de congregar como algunos tienen por costumbre y quiero explicarles eso. Porque a fin de cuentas, si tú estás enlazado en este momento, si tú tomaste tu clase, si tomaste tu clase con atención, si oraste junto con Israel en la oración de inicio o al final, reflexionaste en la palabra, te preparaste para poder estar ahorita enlazado en vivo, estás al pendiente de todo lo que vamos a predicar, de lo que vamos a orar, estás de alguna forma en comunión con los hermanos, contactándose constantemente, si tú tienes el teléfono de un hermano, por vía WhatsApp, por el grupo, interesándonos por la necesidad de nuestros hermanos. De alguna forma estamos cumpliendo eso que dice la palabra de Dios de congregarnos. Obviamente esto es extraordinario, no podemos congregarnos en Centeno 887, porque también somos bíblicos y lo que dice la palabra de Dios es de que respetemos a las autoridades superiores. En Romanos 13 dice que nosotros nos tenemos que someter a las autoridades superiores. Entonces es lo que estamos haciendo. Las autoridades dicen que no nos podemos congregar, que no puede haber reuniones en las iglesias en este momento y nosotros fielmente vamos a guardar lo que dice la palabra de Dios, que nosotros respetemos a las autoridades y así lo hacemos. Entonces, no estamos de alguna forma, hermanos, transgrediendo la ley de Dios al dejar de reunirnos, al considerar que es más importante lo que dice el gobierno que lo que dice la palabra de Dios. No, definitivamente no es así. El gobierno está prohibiendo las reuniones, pero no está prohibiendo la predicación de la palabra. Incluso recuerdo spots que han salido en la televisión donde dice que la gente puede estar en su casa, que no salgan de casa, pero que pueden tener actividades, que hagan ejercicio, todo ese tipo de recomendaciones que están haciendo, pero también entre ellas dicen que pueden tomar sus cultos religiosos a través de Internet. Entonces, el gobierno no está prohibiendo la propagación del Evangelio. El gobierno no está prohibiendo la predicación de la palabra. Lo que está prohibiendo el gobierno es que se congreguen las personas en lugares públicos donde puede haber contagios. Es lo que están prohibiendo. Si ellos llegaran a prohibir en algún momento, que puede pasar por lo que vemos en las escrituras, por lo que vemos de la dureza del corazón del gobierno, del ser humano, de la sociedad, si llegaran a prohibir que se predicara el Evangelio, en ese momento nosotros no acatamos esa orden, porque es necesario, como dice la palabra de Dios en Hechos, es necesario obedecer a Dios y no a los hombres, cuando se nos es prohibido o se nos prohíbe predicar la palabra de Dios, llevar el Evangelio y cumplir con lo que dice la palabra de Dios. La iglesia, hermanos, es valiente. La iglesia es una iglesia valiente. No estamos parapetados, no estamos guardados, no estamos acobardados. La valentía de la iglesia es la predicación del Evangelio, la predicación del Evangelio de Cristo. A eso nos llamó el Señor, a no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios. La iglesia es valiente. No podemos calificar a la iglesia de Cristo como cobarde. No, nosotros estamos en casa, estamos haciendo esto porque somos obedientes a la palabra y no somos cobardes como algunos tristemente califican a la iglesia. Estos calificativos de cobardía a la iglesia son muy delicados porque se está emitiendo juicio en contra de la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Y vaya que tenemos evidencias bíblicas, históricas, de lo que pasa cuando alguien califica de esa forma a la iglesia de Cristo o persigue a la iglesia de Cristo. Recordemos lo que pasó en ese camino a Damasco con Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia de Cristo, pero Cristo lo tomó personal.
lo tomó personal. Tú me estás persiguiendo a mí, tú me estás persiguiendo a mí, Saulo. Eso es extremadamente delicado. Cualquier situación o crítica, hipercrítica, juicio en contra de la iglesia de Cristo, Cristo lo toma personal contra esa persona. Tengamos mucho cuidado con calificar a la iglesia, a la genuina iglesia de Cristo, con ese tipo de comentarios de cobardía. Veo pastores consternados, vi a John MacArthur un comunicado donde el presidente en Estados Unidos dijo que era imperativo que las iglesias abrieran desde ese momento porque la iglesia, y estamos de acuerdo en eso, la iglesia es esencial para la sociedad, es lo más importante para la sociedad. Por eso el mandato del presidente, más sin embargo, fue refutado, fue hecho a un lado por el gobierno local de California y se ordenó que no se abrieran las iglesias. Y la iglesia de Grace, así como muchas iglesias apegadas a la realidad bíblica, obedecen a las autoridades y hoy nuevamente Grace va a tener que transmitir vía internet su reunión dominical. No es por cobardía, es por obediencia a la palabra de Dios. La mayor cobardía que puede haber en una persona es no obedecer la palabra de Dios. Solamente los valientes, solamente los que se esfuerzan en ese sentido, los que son obedientes, son los valientes. Somos una iglesia valiente, somos una iglesia muy bendecida, hermanos. Somos una iglesia que nos apegamos a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, oremos, sigámonos congregando. O sea, es una forma distinta de congregarnos. Habrá un momento donde las autoridades en la Ciudad de México nos digan que podemos regresar. En ese momento lo haremos fielmente y con todas las precauciones. Por favor, cuando tú veas que estamos en la iglesia cumpliendo con lo que piden las autoridades sanitarias, tomando distancia, haciendo separación entre las sillas, hay varias ideas para realmente guardar la salud física de la iglesia. No critiques eso, no juzgues eso, porque simple y sencillamente no estamos cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios, también de tener cuidado, de tener precaución, de tener dentro de la valentía también sabiduría. Debemos de ser personas que realmente podamos aplicar bien la palabra de Dios y entender bien la palabra de Dios. No salimos y no nos reunimos porque simple y sencillamente también amamos a las personas aunque no sean cristianas. Tenemos amor por el prójimo. No queremos propagar una enfermedad, no queremos que los hospitales que ya están saturados lleguen incluso a un caos aún mayor de lo que tienen ahorita. La iglesia cristiana es responsable, es obediente, es de testimonio. ¿Cómo podríamos evangelizar si hay rebeldía en nosotros? ¿Cómo podríamos evangelizar si ven que está clausurada una iglesia porque no obedecieron a las autoridades? ¿Cómo podríamos ser testimonio? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podrían creernos cuando hay desobediencia a la misma palabra? Entonces, hermanos, vamos a continuar, estamos congregándonos, no estamos dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, no, porque no es nuestra costumbre, no es nuestra costumbre. Esto es extraordinario. Si por nosotros fuera, nosotros estaríamos ahorita ya en Centeno. Definitivamente ahí estaríamos. Pero sin embargo, esto es extraordinario, no es nuestra costumbre. Lo que dice la palabra de Dios en Hebreos a relación a ese tipo de personas o hermanos que tienen el mal hábito de no congregarse, habla de una continuidad de no congregarse cuando no hay ninguna excusa ni pretexto para hacerlo. Mas, sin embargo, nosotros tenemos un hecho extraordinario, hay una excusa, hay algo que nos detiene y es obedecer lo que dicen las autoridades. Entonces, sigamos en ese sentido, congreguémonos. Esto todavía va para largo, hermano, mínimo yo creo que un mes más, sino hasta mes y medio para que nosotros podamos estar de nuevo congregándonos en Centeno. Claro que lo extrañamos, claro, pero como bien dijo nuestro hermano Israel hace rato, esperemos en el Señor que a través de la predicación de la palabra, a través de los estudios, a través de la predicación, nuestros corazones vayan siendo
transformados aún más a la imagen de Cristo. Y que cuando lleguemos de nuevo a congregarnos allí en Centeno, llegue una iglesia distinta, una iglesia transformada por el poder de la palabra, una iglesia que ha reflexionado en la palabra, ha asimilado su responsabilidad, ha sido confrontada con su pecado, ha sido fortalecida en su virtud a través de la palabra de Dios, y que cuando lleguemos de nuevo allá a Centeno, Palabra Abundante sea una iglesia distinta, hermanos distintos, familias distintas, matrimonios distintos, mujeres, hombres, jóvenes, aún niños distintos por la obra de la palabra de Dios en sus corazones. Entonces, hermanos, que esa realidad que dice la palabra de Dios acerca de que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, que la abundancia de la palabra de Dios en nuestros corazones nos lleve a caminar en el Espíritu Santo, en obediencia a la palabra, amando a Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza de nuestro ser, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hermanos, qué bendición es que podamos congregarnos. Nos congregamos en palabra abundante, nos estamos congregando. Ahora, si sabes de algún hermano de la iglesia que no le está haciendo, que no se está metiendo a los estudios, que no está teniendo comunicación con los hermanos, que no está guardando su ofrenda fielmente para que en el momento propicio pueda entregarla a la iglesia, llámale, anímalo, exhórtalo, hazle ver la realidad de que esto no impide el hecho de que la iglesia se reúna. La iglesia se reúna. Yo creo, hermanos, yo creo en mi mente, en mi corazón, de que cuando lleguemos de nuevo a congregarnos en Centeno, va a ser una iglesia distinta, pero vamos a hacer más. Creo eso, lo creo. Es una idea humana, es una idea mía. Mas, sin embargo, todo lo que sí dice la palabra de Dios es que todo opera para bien. Esto opera para bien. Y esto nos está haciendo madurar y esto nos está haciendo valorar lo que Dios por gracia nos ha dado como una iglesia local, un lugar bello, bonito, amplio, cómodo para poder congregarnos. Lo extrañamos el lugar, pero principalmente nos extrañamos los unos a los otros. Que eso no pase. Vamos a llamarnos, vamos a echarnos una llamadita, vamos a estar al pendiente de todo. Entonces, te pido que oremos por estas peticiones. Son peticiones para este día 24 de mayo. Oremos también por las ofrendas. También te recuerdo que tenemos esa posibilidad y esa obligación de ayudar a los hermanos en necesidad. Hoy se van a entregar unas despensas, se han entregado despensas en la semana. No hemos dejado de estar entregando despensas a hermanos que tienen realmente necesidad. Hablaba con un hermano que tiene ya 2 meses de no estar trabajando, ha consumido sus recursos, un guardadito que tenía ahí. Vaya, es difícil el asunto, pero no está solo. No está solo porque somos una familia espiritual y tenemos una responsabilidad delante de Dios de ayudarnos los unos a los otros, de ser espirituales, de orar por los hermanos en necesidad, pero también extender una ayuda económica, una ayuda material en el momento de su necesidad. Entonces, eso también es congregarse. Eso también. Congregarse, hermano, no solamente es llegar el domingo y estar 2, 3 horas en una reunión. Congregarse es responsabilizarse de la vida de tu hermano, es visitarlo en la semana, es estar al pendiente de él, es que tú tengas una responsabilidad de poder hablar, de poder comunicarte con tus hermanos de palabra abundante y ver cuáles son sus necesidades espirituales y físicas. Espirituales, ayudándoles en oración, animándoles a través de la palabra, y físicas, suplirles con una despensa, suplirles con alguna cantidad de dinero, alguna necesidad que tuvieran física, ayudarles en la medida de lo posible. Bien, pues oremos por todas estas peticiones porque son algo, y te pido que estemos concentrados en esto. Amado Señor, te alabamos y bendecimos en esta mañana, que por gracia, Señor, hermosa, Señor, de tu corazón, Padre, nos permites disfrutar. Gracias por este sol, Señor, lleno de calidez, lleno de luz, Señor.
Gracias, Señor, porque tú nos abrazas, Señor, con tu presencia especial. Gracias, Señor, por tu Espíritu que mora en nosotros. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu nos guía a orar como conviene, espiritualmente, Señor, bíblicamente, y no pedir, Señor, conforme a nuestros deseos, porque eso, Señor, no será suplido. Queremos orar conforme a la enseñanza de tu palabra. Y por eso oramos por Rosa Núñez Cambas, Señor, por Dolores Cedillo Juárez, por Alfonso Flores Cedillo, por Rito Cedillo Santillán y Julia Cedillo Aguirre, por salvación de ellos, Señor, están enfermos de COVID, tuvieron esa situación de salir, de celebrar una festividad de la batalla de Puebla, ya el Peñón de los Baños, y se contagiaron todos, Señor, y está extremadamente difícil esta situación. Padre, oramos por su salvación principalmente, y si tú lo quieres, Padre, tú eres todopoderoso, Señor, para quitar toda enfermedad y dolencia, Señor, pero principalmente oramos por salvación de ellos, así también, Señor, por la salvación de los hijos y nietos de nuestra hermana Graciela, Señor. Ella pide, Padre, como mamá en Cristo, que tú extiendas tu gracia y misericordia y salves a su familia, Señor. Ella, Padre, tiene que continuar creyendo, Señor, dando testimonio de salvación, una vida humilde, valiente, una vida, Señor, apegada a tu palabra como testimonio para su familia, Señor. Padre, Señor, ten misericordia. Y si tú, Señor, quieres extender salvación para ellos, Padre, te alabaremos y te bendeciremos, Señor. Y si no fuera así, aún así nuestra gratitud estaría contigo, porque tú eres sabio y sabes lo que haces, Señor. Te damos gracias, Señor, porque el hermano de Lupita Martínez, nuestra amada hermana Ángel Martínez, ya está dado de alta de esta enfermedad de coronavirus. Gracias, Señor, por la misericordia que tuviste, Señor, para Ángel. Te pedimos, Señor, que sobre todo él sea salvo, Señor. Que esto haya sido, Señor, un impacto en su corazón. Que esto haya sido, Señor, algo que puedas, Señor, tú tomar para poder convertir a este varón. Tú no necesitas absolutamente nada, Señor, para salvar, pero tú humillas corazones, Señor. Gracias por confrontar a Ángel Martínez y te pedimos que lo humilles aún más para que él pueda, Señor, reconocer su pecado y la necesidad de salvación a través de Jesucristo. Por salvación y sanidad para el Señor Jesús Aguilar, Señor. Papá de nuestra hermana Betty Aguilar, Señor, oramos por él. Él está delicado, Señor. Tiene un problema, Padre, muy fuerte de salud. No lo quieren recibir en los hospitales porque los hospitales están saturados, Señor. Es más peligroso que se quede en un hospital en este momento, Señora, que se vaya a su casa a controlar el padecimiento que tiene. Pero oramos, Señor, por la salvación de Jesús Aguilar. Te pedimos sabiduría para Betty, para que le pueda transmitir el Evangelio, Señor, con exactitud. Y tú, Padre Santo, Señor, en tu absoluta soberanía, Señor, decidirás salvarlo o no. Oramos por él, Señor, porque tú eres bueno, tú eres justo y tú te deleitas salvando a pecadores, Señor. Eh, Te agradecemos, Señor, por la señora Esperanza García Segura. Ya fue dada de alta por coronavirus, Señor. Padre, gracias por estos dos, Señor, testimonios de tu gracia y tu misericordia, Señor. Oramos principalmente por la salvación de esta familia. Oramos por la familia Quispe Rodríguez y Mendoza Burto, que están contagiados de coronavirus. Oramos por su salvación, principalmente por sanidad para Julio Eurípides Carrera y por Armando Carrera, Banda. Se encuentran delicados de salud, Señor. Padre, sobre todo te pedimos, como siempre, salvación para ellos, Padre. ¿De qué sirve que sean restablecidos físicamente si espiritualmente están muertos en sus delitos y pecados? Oramos por su salvación. Agradecemos por Pablo Hernández Montiel. Ya se encuentra bien, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque podemos orar por salvación y salud de Eduardo Arteaga, el hermano de nuestra hermana Juanita. Está contagiado de coronavirus, Señor. Ella está triste, está preocupada, Señor, pero también está confiada de que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, al parecer Eduardo te conoce, Señor, pero te pido, Señor, que él pueda, a través de esta prueba, Señor, profundizar más en ti, Señor. Ir y bogar mar adentro, Señor, en el conocimiento de tu palabra, perder, Señor, su ser en tu
maravillosa presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos por salvación y sanidad de Alfredo Narváez Telles, Señor, por Isabel Marmolejo, por Ismael Cruz Flores, por Silvia Flores Castañeda, por Francisco Flores Castañeda. Todos tienen neumonía, Señor. Son la familia de nuestra hermana Flor. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos. Padre, si no hay salvación en ellos, sálvalos, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Te agradecemos por la recuperación de María José Gutiérrez, hija de nuestra hermana Laura Martínez, por Marijose, Señor. Gracias porque superó esta situación, Señor. Gracias porque está bien en su casa, Padre. Te pedimos, Señor, que esto sea un instrumento poderoso para seguir forjando el corazón de Marijose y de su esposo Jorge Lario, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Por los familiares del pastor de la congregación Dios es Amor, están infectados de COVID, Señor. Oramos por la familia de este pastor, por la salud, Señor, de esta familia. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Y aún, Padre, puede ser que haya alguien entre ellos que no crea. Padre, te pedimos salvación para él. Por sanidad de nuestra hermana Norma González, no tiene olfato ni gusto, se ha sentido mal, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, ayudes a Norma, a nuestra amada hermana, Señor, para que siga adelante para tu gloria y para tu honra, Señor. Por nuestra hermana Aurea Villanueva, por su salud, Señor, porque tú restablezcas, Padre, su pierna, Señor, su rodilla, Padre. Te damos gracias por su vida, gracias, Señor, por la vida de cada hermano de la iglesia, Señor. Por la salvación de toda la familia García Duarte, Señor. Oramos por ello, Padre. Por la salvación y salud de Julio Álvarez, sufrió quemadura de 4º grado, Señor. Te pedimos sobre todo salvación para ellos. Te agradecemos, Señor, por Antonio Martínez. Salió, Señor, ya por tu gracia y misericordia de coronavirus, Señor, pero piden oración, Señor, por su salvación, que es lo más importante, Padre. Si tú les das oportunidad a estas personas de salir adelante después de haber sufrido esta severa enfermedad, es porque tú, Señor, el único propósito que tienes, Señor, es salvarlos, Padre, es salvarlos, que se arrepientan de sus pecados y que vayan a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, Señor, creyendo que Cristo es el único y suficiente Salvador. Por la salud de nuestra hermana Verónica Flores Cedillo, su presión va mejorando, Señor, y te damos gracias por ello. Y también, Señor, oramos que en tu infinita misericordia y bondad, Señor, nos permitas seguir ofrendando, Señor, con un corazón alegre, con libertad, no por imposición, Señor, entendiendo, Señor, que es una obligación cristiana, Señor, el dar, Padre, porque es más bienaventurado el dar que recibir, Señor. Padre, te damos gracias porque hemos podido suplir las necesidades de la congregación. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti, Padre, si no fuera que tomáramos de tu mano, Señor, para poder dar, Señor, no sería posible, Padre. Si la iglesia continúa, Señor, y si seguimos adorando con nuestras ofrendas, Señor, tu santa palabra, tu santa presencia, Señor, Padre, es eso, Padre, lo que nos ha permitido, Señor, seguir adelante. Gracias porque seguimos adorándote a través de nuestras ofrendas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que sigas perfeccionando la vida de la iglesia y que sigas perfeccionando el corazón de cada uno de nosotros. Oramos por las familias, Señor, de la congregación. Oramos por los matrimonios. Oramos, Padre, para que en este tiempo no sea causa, Señor, de división, sino de comunión aún mayor en el Espíritu Santo. Te damos gracias. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es pura, Señor. Tu palabra es perfecta. Por eso, Padre, te pedimos, Señor, que pongas rectitud en nuestro corazón, no solamente para poder predicar la palabra de verdad con rectitud, sino para vivir, Señor, las enseñanzas de la palabra en una vida recta, Señor, en una vida justificada, Señor, una vida que te agrada a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Que seamos entendidos de la palabra y que la mayor manifestación del entendimiento de la palabra no sea simple y sencillamente intelectual, sino una vida, Padre, transformada para gloria, honra y honra tuya. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Amén. Amén. Bien, hermanos, pues si me acompañas, creo que ya sabes dónde estamos, pero vamos de nuevo a Mateo 13:3. Mateo 13:3, y vamos a predicar acerca de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Mateo 13:3. En lo que buscas tu texto, yo tomo un poco de agua. Bien. Y les habló muchas cosas por parábolas, dice nuestro texto, Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hemos hablado, hermanos, acerca de este pasaje maravilloso, majestuoso de la palabra de Dios. Es un pasaje que yo tenía mucho ánimo, mucho deseo de llegar a ese punto, así como todo el Evangelio de Mateo que hemos estado predicando durante tantos meses, durante tanto tiempo, pero que definitivamente ha sido de gran bendición, que ha transformado la vida de Palabra Abundante, ha cambiado tanto la vida de la iglesia que hasta el nombre cambiamos de la iglesia por medio de la predicación de la palabra, de la enseñanza de la palabra, porque esto es lo que realmente va a hacer que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. La predicación, el entendimiento y el sometimiento a la voluntad de Dios. Eso es lo que transforma la vida de la iglesia. Pero en este pasaje hermoso que hemos estado ya estudiando, que tenemos ya 2 predicaciones previas a lo que son las parábolas del reino de los cielos, de eso que el Señor Jesucristo explica acerca del reino de Dios, del reino suyo, del reino donde Él gobierna, ese reino futuro que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero en ese momento el Señor Jesucristo, por medio de parábolas, habla de las realidades del reino de Dios, incluso de la realidad de la iglesia en este tiempo, en este tiempo. Por eso tú debes de tener un contexto en tu cabeza de que cuando leamos y estudiemos estas 7 parábolas del reino, debemos de entender cómo va a ser la iglesia de Cristo, cómo es la iglesia de Cristo incluso en estos tiempos. El Señor Jesucristo estaba hablando hace 2000 años de una realidad que está pasando hoy. Hoy, el Señor Jesucristo ocupa las parábolas no para hablar solamente, ejemplificar en la palabra de Dios, sino también el Señor Jesucristo habla por medio de parábolas de la realidad futura, profética del reino de Dios, de la iglesia de Cristo hoy en día. Pero en esta parábola del sembrador, el Señor Jesucristo dice cómo se entra al reino de los cielos. ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Solamente aceptando el mensaje del Evangelio, esa semilla perfecta de la palabra de Dios, esa semilla perfecta, incorruptible de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Solamente el que recibe ese mensaje en su corazón con profundidad, con convicción, con entendimiento, ese entrará al reino de los cielos. Es lógico que el Señor, en el momento de que habla acerca del reino de los cielos, quiera explicar cómo se entra a ese reino. En el Sermón del Monte que hemos estudiado, las bienaventuranzas nos explican cómo se entra al reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurado es el que es pobre en espíritu, el que reconoce su pecado delante de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos.
Pero también bienaventurados son aquellos que reciben el mensaje del Evangelio, que reconocen a través del mensaje del Evangelio que son pecadores y que necesitan a Cristo como Señor y Salvador. Bienaventurados son aquellos que abrazan la semilla, el mensaje, que no lo repudian, sino que simple y sencillamente profundizan en el conocimiento de su propio corazón por medio de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en este pasaje hermoso, majestuoso que tenemos del versículo 3 al 9, nosotros veremos 4 tipos de tierras que definen 4 tipos de corazones que tienen las personas cuando escuchan el mensaje del Evangelio, cuando escuchan la palabra de Dios. Te lo reitero, estudiaremos entonces 4 tipos de reacciones de personas que tienen la palabra de Dios frente a ellos y que reaccionan de distintas formas, de 4 distintas maneras. Esto, hermano, nos ayudará a ver si realmente esa persona está en el reino de Dios o no. Te lo vuelvo a decir, ¿está en el reino de Dios o no? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está explicando cómo se entra al reino, cómo se entra al reino. Y en base a cómo se reciba esa semilla del mensaje del Evangelio, esa persona está dentro o está fuera del reino de Dios. Bueno, si tú ves el texto, la primera tierra es el oyente de corazón duro. La segunda tierra que vamos a estudiar es el oyente de corazón superficial. La tercera tierra que vamos a estudiar es el oyente de corazón ahogado. Y la cuarta tierra es el oyente con un corazón abierto. Entonces, quiero que veas primero los protagonistas de esta historia, mejor dicho, de esta parábola, porque es una parábola. Primero es el sembrador. El sembrador es el predicador. Debemos de tener mucho cuidado de entender quién es ese sembrador, quién es ese predicador. No podríamos encajonar solamente al sembrador como al Señor Jesucristo, que de alguna forma puede ser de nuestro Señor Jesucristo, pero el predicador, el sembrador, es el que lleva el mensaje del Evangelio, y ese puede ser un pastor hoy en día, puede ser un misionero, puede ser un hermano, una hermana que valientemente lleva la palabra de Dios. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Las parábolas, hermanos, no son analogías. No podemos tomar referencia directa y decir, el sembrador es el Señor Jesucristo. Si el texto no lo explica, si el Señor Jesucristo no lo explica, no podríamos llegar a ese punto. Por ejemplo, las crónicas de Narnia es una literatura llena de analogías, donde Aslan es Jesucristo, donde todos los personajes tienen una analogía, una equivalencia, ahí no hay pierde. Pero en las parábolas, hermanos, no podemos considerarlas como analogías. Si llegamos a ese punto, podríamos llegar a espiritualizar el texto, a exagerar el texto, a desviarnos de la realidad del mensaje de la parábola. Entonces, el sembrador es el predicador. La semilla es el actor principal. Esa es la semilla, porque aparece, hermano, en los 4 ejemplos. En los 4 ejemplos, la semilla es el Evangelio de Cristo, es la palabra de Dios. La tierra es el corazón del hombre. Hay distintas disposiciones de ese corazón. El Señor Jesucristo está diciendo, hay 4 disposiciones del corazón del hombre. La tierra es el corazón del hombre y las aves es el maligno, el opositor de la palabra de Dios, el opositor del Evangelio con sus secuaces, con los demonios. Entonces, cuando Jesucristo narra esto, hermano, quiero que pongas tus ojos, por ejemplo, en el inicio, en el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y fíjate, después de los 2 puntos, dice, he aquí, o sea, pongan atención a esto. Esto es importante. El sembrador salió a sembrar. Es posible por la zona donde estaba nuestro Señor Jesucristo que Él tuviera como referencia un sembrador que estuviera cerca. Que en ese momento las personas voltearan y dijeran, lo vemos. Mas, sin embargo, hermano, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la figura de un sembrador, el personaje del sembrador, era común en Palestina.
Era bien conocido en Palestina. Cuando el Señor Jesucristo les dijo sembrador, de inmediato en sus mentes, en el momento de que empezó a darles la parábola, se dibujó la imagen de un hombre que tenía un saco lleno de semillas, donde metía la mano para poder sacar un puñado de semillas y empezarlas a esparcir por el campo. Entonces, esto era común. La siembra era un acto común en Palestina. Recordemos que el sistema económico de los hebreos, el sistema económico de Palestina estaba regido en la agricultura, en la ganadería. Entonces, el Señor Jesucristo recurre a algo que definitivamente era fácil de entender, era fácil de poder visualizar en el corazón, en la mente. Entonces dice que este sembrador, he aquí, salió a sembrar. O sea, es un acto. Yo veo ahí un acto de la misericordia de Dios. Este sembrador salió a sembrar y tomó en su mano del saco semillas que tuvo en su puño y empezó a esparcirlas, a lanzarlas de un lado hacia otro. Mas, sin embargo, vemos que en el momento de que se expande de una forma general la semilla, no hay control de dónde cae. Y cae en 4 tipos de tierra y dependiendo del tipo de tierra es el resultado de lo que pasa con esa semilla. Entonces, él toma, mete su mano, saca la semilla y la expande. Y una parte de la semilla caía en un tipo de tierra y otra parte de la semilla, otra porción de esa cantidad de semilla que tenía en el puño, cae en otra parte, en otro tipo de tierra. Entonces, hermanos, yo quiero que tú, desde ahorita, tú analices qué tipo de tierra eres tú cuando el Señor tuvo misericordia y expandió su palabra en ti. En base a la reacción que vamos a ver de estas distintas tierras, tú vas a ver cuál es tu posición en el reino, si estás dentro o estás fuera del reino. Vamos, por ejemplo, y yo te pido que vayamos al versículo 19. Cuando un predicador quiere explicar la palabra, tiene que hacer mucha investigación para poder explicar la palabra de una forma exacta. Mas, sin embargo, hermanos, aquí tenemos una gran bendición, una gran bendición. Tenemos la explicación de esta parábola del sembrador por el mismo Señor Jesucristo en el versículo 19. Vamos a ver en este versículo 19 la primer tierra. Este es el oyente de corazón duro. Cuando alguno oye la palabra de Dios, del reino, aquí ya es la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue, a ver, oíd pues, perdón, versículo 18, me estoy adelantando. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo. Esta entonces es la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Esta primera explicación en el versículo 19 habla de un corazón duro del oyente, de un corazón que definitivamente está apretado. Fíjate lo que dice en el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Entonces, esta semilla cayó en un corazón duro, en un corazón como hay tantos el día de hoy, en un corazón que es una tierra como la que está junto al camino. La gente sabía, hermanos, perfectamente bien que la tierra que estaba a un lado de los caminos era una tierra endurecida, era una tierra apretada, era una tierra que definitivamente estaba tan dura por el paso de la gente, de las carretas y de los animales. Esa tierra no era propicia para recibir una semilla, porque simple y sencillamente la semilla quedaría de una forma superficial, porque estaba la tierra tan dura,
tan apretada de los años y años de pasar de animales, de carretas y de gente que hacían que esa tierra se apretara. Entonces, dice que pronto vienen los que roban la semilla. Las aves que ilustra el Señor Jesucristo son esas aves que llegan y que roban la semilla, que raptan la semilla, que quitan la semilla, la intención de la semilla. Estas aves, por lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 19, es el malo. Vamos al texto. Cuando algunos oyen la palabra del reino y no la entienden, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, el maligno. Satanás es el más interesado de que no se haga la voluntad del Padre. Satanás es el más interesado de que no se haga la palabra de Dios. Él sabe la palabra de Dios, pero su intención nunca es hacer la voluntad de Dios, nunca hacer la palabra de Dios. Y entre más gente desvíe de la voluntad de Dios, mejor para él. Entonces, cuando hay un corazón duro, cuando hay un corazón apretado, cuando hay un corazón que es tan duro como la tierra a un lado de los caminos, que no recibe la palabra de verdad, que no tiene esa profundidad para poder recibir ese amor, para recibir la palabra de Dios, viene fácilmente el enemigo y roba la semilla. ¿Qué es lo que hace que un corazón, hablábamos la semana pasada, qué es lo que hace que un corazón llegue a ser tan duro? ¿Qué es lo que hace que un corazón se haga duro, sea entenebrecido? Y definitivamente no hay otra cosa. No hay otra cosa. Lo que hace duro el corazón del hombre, lo que hace duro el pensamiento del hombre, porque recordemos, hermano, que corazón para los hebreos, cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la mente. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga una mente dura, terca, aferrada? Es el pecado. Es lo único que puede generar eso. Las personas aman más su pecado. Aman más su pecado que a Dios. Eso lo dice el apóstol Juan en Juan 3:16. Dice que 16, 17, 18. Él dice que vino la luz y desecharon la luz porque amaban más las tinieblas. Desecharon el evangelio de Cristo. Desecharon la luz de Cristo porque la luz de Cristo exhibía su pecado, exhibía la dureza de sus corazones. Pero ellos, en lugar de enternecer su corazón para recibir el mensaje del evangelio, ellos se endurecieron y amaron más su pecado que a Cristo, que el evangelio de salvación. Entonces estos hombres llegaron a tener un corazón duro, un corazón apretado, y por eso llegó el enemigo, llegó el diablo y les robó el mensaje, les robó la posibilidad, les robó la luz de Cristo. Te pido que vayas a Romanos 1:18. En Romanos 1:18 veremos cómo los individuos se envanecen, cómo los individuos se endurecen en el corazón. Escucha esto. Porque la ira de Dios se revela contra el cielo, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se les manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo a los romanos, les está diciendo, Dios se ha evidenciado. Es evidente que Dios existe. Por medio de la creación, por medio de las cosas que Él ha creado. Su eterno poder y deidad se ve por medio de la creación del universo, de las estrellas, de las galaxias, de los planetas. Es evidente que Dios existe porque fue el creador de todas las cosas. Pero estos hombres amaron más su pecado, amaron más la realidad de su propio pecado que la realidad de un Dios que existe y que les demanda santidad porque es su creador. Ve lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Ve este corazón duro, esta tierra dura. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos.
O sea, viene la vanagloria, sus propios razonamientos, su corazón duro, su lógica, su filosofía, su forma de ser la vida, su cosmovisión totalmente cegada, hacen que su corazón se endurezca, su razonamiento sea duro y no tengan la capacidad, porque no la quieren, de glorificar a Dios. Y su necio corazón fue entenebrecido, endurecido, oscurecido. Hermanos, sinónimos de un corazón totalmente duro. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Llegaron a ser idólatras. En lugar de adorar a Dios, al Creador, hicieron sus propios dioses a imagen de lo que ellos simple y sencillamente les llenaba. Pero ven el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, esto, hermanos, confirma que un corazón que no recibe el Evangelio es por una sola razón. Aman más su pecado, aman más la mentira que la verdad. La verdad de Dios la cambiaron por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. En el 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, Dios toma una decisión. Ellos desecharon a Dios, Dios los desecha a ellos. Y en el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios en su mente, en sus actos, Dios los entregó a una mente reprobada, endurecida, para hacer cosas que no convienen. Y llegaron al punto incluso, no solamente de deleitarse en el pecado, sino promover el pecado, como dice en el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Lo hacen, pecan en la dureza de su corazón y lo promueven, diciendo que es bueno. Hasta ese punto llega. ¿Por qué pasó todo esto entonces? Porque la gente ama más su pecado. Eso endurece el corazón. Cuando una persona ama el pecado, endurece el corazón. Pero cuando una persona reconoce que su pecado lo está alejando de Dios, cuando una persona reconoce que su pecado está destruyendo su alma, su familia, su matrimonio, cuando reconoce que el pecado está destruyendo a la sociedad, en ese momento ese corazón es propicio para el mensaje del Evangelio. Es más, el Espíritu Santo ya está trabajando en él. Pero cuando están duros de corazón, simple y sencillamente se oponen a la semilla, se oponen al mensaje del Evangelio. El Señor es soberano y domina sobre todas las cosas. Y Él es el dueño de la decisión de lo que va a pasar con esa semilla. Pero esa tierra tiene una responsabilidad de recibir. Si recibe, hay bendición. Si no recibe, hay maldición. Y Dios es soberano e emitirá en base a su juicio, en base a su misericordia y en base a la reacción de esa tierra, lo que va a pasar con esa alma, con ese corazón, con esa persona. Nuestro Señor Jesucristo predicó las verdades del reino. Nuestro Señor Jesucristo predicó las verdades y lo desecharon. El Señor Jesucristo, lo vimos en el capítulo 12, cómo el Señor tuvo misericordia y predicó las verdades del reino de una forma sencilla y sin embargo lo desecharon y llegaron a repudiarlo, a blasfemar diciendo que la obra del Señor Jesucristo era inspirada, era potencializada por Satanás. Eso no es nuevo, hermanos. Adán y Eva desecharon el mensaje de Dios. Él les dijo, de este árbol no coman, de este árbol de la ciencia del bien, del mal, no coman, no se atrevan a establecer que ustedes tienen el criterio espiritual para saber qué es bueno y es malo. El que les va a decir qué es bueno y malo soy yo, no ustedes. Pero sin embargo, ellos comieron del fruto. Desecharon la palabra de Dios, endurecieron su corazón porque amaron más la tentación, amaron más lo atractivo del fruto que la palabra
que lo que Dios les había mandado. Ellos llegaron a ser tan duros en el tiempo del Señor Jesucristo que dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros, no aceptamos el mensaje de este rey, no aceptamos su semilla, nuestro corazón está duro. Pero ellos creían que eran blandos. Ese era su gran pecado. La palabra no penetra. Y el enemigo se lo roba. El enemigo roba el mensaje porque simple y sencillamente, hermanos, entiende una cosa. El diablo hace su chamba. Satanás hace su chamba. Pero la culpa principal del resultado de esta primera tierra, la culpa principal es ese corazón. La culpa está en ese corazón. Muchas veces la gente dice, es que el diablo fue el que me metió la pata, es que cochino diablo. No, no, no. Él nada más hace su trabajo, pero tú decides qué actitud tomas delante de la palabra de Dios. No puedes culpabilizar al diablo, porque cuando estés delante de Dios, no van a poner al diablo a un lado de ti para decirle, él tuvo la culpa, tú pásale, tú estás perdonado. No, el juicio va a ser contra de ti. Y en base a tu reacción y a la obediencia a la palabra de Dios, tú vas a ser juzgado por Dios. El segundo tipo de corazón es el corazón superficial. Ve el versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Ahora, ve la explicación de esto del versículo 5 en el versículo 20, la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Lo leo de nuevo. Y el que fue sembrado en pedregales, es el que oye la palabra, o sea, escuchó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, superficial, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta tierra está llena de piedras. Y sabemos, hermanos, que una tierra llena de piedras no es una tierra que sea muy buena para poder sembrar. En el terreno donde estamos nosotros, era una tierra que estaba llena de piedras. Fue necesario sacar todas las piedras para que pudiéramos en algún momento sembrar plantas que ahorita tenemos y que están creciendo muy bonitas. Simple y sencillamente era necesario quitar las piedras para poder hacer algo con esa tierra y pudiera ser fértil y dar fruto. Pero esta tierra está llena de piedras. Cuando llega la semilla, no llega a penetrar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente las piedras no permiten profundidad de la semilla. Se queda en la superficie. Y puede empezar a crecer, dice ahí, que empezó a crecer, pero su profundidad, sus raíces eran mínimas. Brotó rápidamente, pero se secó con el calor del sol. Y el Señor Jesucristo está diciendo que el calor del sol, eso en esta parábola significa aflicción y persecución. Pero se secó porque no tenía profundidad. O sea, los problemas, las aflicciones que empezó a vivir esa persona, porque estamos hablando del corazón de una persona, hicieron que simple y sencillamente negaran el mensaje del Evangelio. Ve de nuevo el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Qué hay aquí? Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que muchos recibirán la palabra, pero superficialmente, y se gozarán en su corazón. Se gozarán, dirán, wow, esto del cristianismo es maravilloso, esto de la palabra me hizo llorar, esto impactó mi corazón, sentí emoción en mi corazón, sentirán gozo en ese momento, pero el Señor Jesucristo advierte sabiamente, proféticamente, que eso será eventual, porque no hay profundidad
de la semilla, no hay profundidad del evangelio, no hay profundidad doctrinal en esa semilla, porque la tierra lo quiso así, porque simple y sencillamente había piedras. Ahora, muchas iglesias apuestan por el gozo, muchas iglesias apuestan por hacer emotivas reuniones. Muchas iglesias apuestan por el hecho de que la gente sienta algo en la reunión. Sienta bonito, sienta emotivo, se sienta impactado, pero simple y sencillamente el Señor Jesucristo está diciendo, no es la emoción lo que realmente transforma el corazón de una persona. Es el entendimiento de la palabra lo que realmente transforma el corazón de la persona. Esas personas escuchan el Evangelio, escuchan la palabra de Dios, la reciben en ese momento con gozo. Pueden gozarse, incluso hacer una profesión de fe a la ligera, donde simple y sencillamente han sido manipulados por una cuestión emotiva, les pusieron un video, les pusieron una obra de teatro, donde reflejaron su realidad, donde veía esa mujer, se veía en una obra de teatro que le pusieron en la iglesia, donde había una mujer golpeada, burlada, abandonada, y esa mujer se proyectó y se emocionó y lloró y dijo, yo soy así, así me está pasando en la casa. Se empezó a emocionar y más o menos le predicaron el evangelio supuestamente, diciéndole que Cristo le venía a cambiar la vida, en lugar de que decirle la verdad de que Cristo venía a perdonar su vida de pecado. Y esa persona se entusiasmó por medio de la alabanza, de una obra de teatro, de una predicación emotiva, una predicación carismática, un predicador carismático que simple y sencillamente le manipuló los sentimientos y salió en ese momento diciendo que era cristiano. Y salió con gozo, pero superficial, un corazón superficial. Pero en el versículo 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Cuánto le durará? El Señor dice, ¿hasta cuándo? Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, la duración de esa semilla, hermanos, la duración de esa emoción es momentánea, es pasajera, porque al venir la aflicción y la persecución por causa del mismo evangelio, cuando el evangelio le pase la factura de la realidad de ser cristiano, porque hermanos, ser cristiano implica aflicción. Es la voluntad de Dios, dice en Primera de Pedro 3, que es la voluntad de Dios que suframos por causa del evangelio. Y cuando viene la persecución por causa del evangelio, por causa de la palabra, que eso va a ser inmediato, porque en cuanto una persona dice, soy cristiano, se le viene el mundo encima. Pero como no hay profundidad doctrinal, como simple y sencillamente en la iglesia lo emocionaron, en lugar de predicarle el evangelio, hacerle entender el evangelio de Cristo, como nada más hubo emoción, cuando vienen los problemas, las aflicciones, la persecución por causa del evangelio, por causa de la palabra, versículo 21, tropiezan, niegan la fe, abandonan la iglesia, abandonan la oración, abandonan la palabra de Dios porque dice, ¿qué caso tiene? A mí me habían prometido ese líder carismático, ese predicador, esa obra de teatro, que mi vida va a cambiar, pero estoy viendo que no, que las cosas siguen igual. Hermanos, el mensaje del evangelio no es simple y sencillamente cambiar la vida, sino inicialmente es salvar la vida del pecador que se arrepiente. La predicación superficial de la palabra provoca vidas superficiales, cristianos inmaduros, gente que incluso dice que es cristiana cuando nunca llegó a Cristo para arrepentirse de sus pecados y llegó simple y sencillamente a pedirle a Cristo, cámbiame la vida, cámbiame la economía, cámbiame mi matrimonio, cámbiame a mis hijos, pero nunca llegó genuinamente de rodillas,
humillando su corazón a confesar su gran pecado y a pedirle el señorío de Cristo en su vida. Hermano, la vida cristiana no es de emociones, es de reflexión, es de entendimiento. Nunca la Biblia ha promocionado la emoción como medio de salvación. Nunca, nunca, nunca. La Biblia nunca ha hablado, es más, la Biblia aquí en este pasaje habla mal de las emociones. Habla mal de que simple y sencillamente una persona se entusiasma porque la entusiasmaron, porque le lavaron el cerebro, le manipularon psicológicamente y simple y sencillamente no entendió la realidad del Evangelio porque no le predicaron con profundidad doctrinal. Definitivamente, hermanos, la vida cristiana es de entendimiento, de reflexión. Te pido por favor que vayas a Marcos 12:28. Y ve este ejemplo hermoso que encontramos en la palabra de Dios. Y dime en dónde encuentras emoción. ¿En dónde encuentras emoción? Aquí vamos a entender que es el entendimiento lo más importante. Versículo 28, Marcos 12:28. Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien el Señor Jesucristo, porque había una disputa con los escribas y fariseos acerca de la realidad de la vida eterna. Tú lo puedes estudiar en tu casa. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, tú que tienes, tú que contestas bien, tú que tienes autoridad, Jesús, tú que eres un rabino totalmente distinto a los demás, dime una cosa, porque estoy confundido. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, o sea, con todo tu ser. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que no es que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es sobre todo es entender. Y para entender hay que profundizar. Versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, o sea, este no se emocionó, este entendió. Sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. El que entiende, el que recibe, el que no va a la iglesia para emocionarse, sino para entender, está cerca del reino de Dios. Esto es. Por eso dejamos de predicar mensajes carismáticos, mensajes motivacionales. Tú vas a ser la mejor versión de ti mismo. Si Dios te da limones, pues haz limonada. ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje del reino? ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje del evangelio? No tiene nada que ver, hermanos. Y así están muchas iglesias que apuestan por emocionar a la gente en lugar de predicarles la verdad, de llevarlos al entendimiento, al estudio, a escudriñar la palabra de Dios. Solamente escudriñando la palabra de Dios habrá profundidad, pero si simple y sencillamente se les predica un evangelio light, superficial, emocional, la semilla queda arriba, dará algún tipo de crecimiento. Pero cuando vengan las pruebas en el cristiano, cuando venga lo que cobra el evangelio, porque el Señor Jesucristo dijo, te perseguirán por causa de mi justicia. Cuando viene eso, se alejan del evangelio y tropiezan. Esos no eran cristianos. Porque un cristiano nunca abandona la fe, por más duro que esté el asunto.
siguiendo en ese aspecto, hermanos, simple y sencillamente ve el pecado de Eva. Cuando Eva pecó, el Señor, cuando la confronta en Génesis 3, no le dice, Eva, pecaste. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentiste al pecar? No. Él le dice, ¿qué fue lo que hiciste? Entiende qué fue lo que hiciste. No es tu emoción, porque por tu emoción fuiste seducida. Ven Génesis 3:6, si tú me acompañas, si no lo estudias en tu casa, pero dice que Eva vio el árbol que era bueno, lo vio, se dejó seducir por sus sensaciones, que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, hermanos, las emociones solamente sirven para tropezar. No, hermano, yo no quiero satanizar las emociones, pero tus emociones tienen que estar gobernadas por la palabra de Dios. Deben de estar gobernadas por el entendimiento de las escrituras. Deben estar gobernadas por el entendimiento del evangelio. Y tus emociones gobernadas por la palabra son buenas emociones, porque esas emociones te van a llevar a glorificar a Dios. Pero en este caso, esta Eva fue emocional, se dejó seducir, fue sensorial y simple y sencillamente cayó. Pero cuando tú ves en Génesis 3:9, el Señor no le dice, ¿cómo te sientes, Eva? No. Fíjate en el versículo 9, Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Primero le llamó al hombre. A ver, reflexiona, ¿dónde estás? ¿Entiende dónde estás? Después en el 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te engañó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? O sea, ¿entiendes lo que pasó? ¿Entiendes que por medio de tus sensaciones te dejaste seducir y caíste? Y después específicamente a la mujer en el versículo 13 le dice, ¿qué es lo que has hecho? Ay, pastores, que somos mujeres, entonces pues nos tienen que llevar por el lado emotivo y nos tienen que decir, ¿cómo te sientes? No, el Señor no le dijo eso a Eva. El Señor le dice, ¿qué es lo que has hecho? Reflexiona, medita. ¿Tienes conocimiento de lo que hiciste? Hermanos, la vida cristiana es una vida de entendimiento, no de emociones. Si tú estás en una iglesia que apuesta a las emociones, que te manipula por obras de teatro, que hace retiros espirituales donde llevas todavía a tus niños y les ponen obras de teatro que los manipulan para llorar y llorar. Oye, si están manipulándolos constantemente con obras de teatro, obviamente que los niños van a llorar, obviamente que van a encontrar esa situación propicia para llevar sus emociones a flote, pero ¿realmente están conociendo el Evangelio de Cristo? ¿Realmente están entendiendo que también, aun siendo niños, son pecadores? Los sentimientos son engañosos, pero el entendimiento no. El entendimiento que da el Espíritu Santo de la palabra no es engañoso, es la verdad, pero los sentimientos engañan. Esta segunda tierra, simple y sencillamente, se llevó la mala noticia de no ser propicia para dar fruto a la palabra de Dios. El tercer tipo de tierra, el corazón ahogado. Ve el versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Este corazón es un corazón ahogado. Es un corazón que simple y sencillamente no tiene oxígeno. Es un corazón que simple y sencillamente no puede crecer. O sea, sabemos que cuando alguien quiere sembrar, lo primero que tiene que ver es si la tierra está limpia de cualquier tipo de planta que no sea provechosa. Tendría que arrancar primero esa hoja, esas plantas de raíz, para tener realmente una tierra oxigenada, una tierra libre de competencia, una tierra que realmente pueda uno sembrar algo que sea de provecho. Tendría que arrancar esos cardos, esos espinos
tendría que arrancar todo eso. Mas, sin embargo, esta tierra no puede dar fruto, no puede crecer la planta, no puede crecer la semilla, porque simple y sencillamente está ahogada con la competencia de espinos. Ve el versículo 22 para que veas cómo lo explica magistralmente nuestro Señor Jesucristo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, el que oye el mensaje del Evangelio. Ve, pero el afán de este siglo, los afanes y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Se hace infructuosa. O sea, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es de que esta semilla tiene competencia. Esta semilla está en competencia con riquezas mundanas del mundo, con la vanagloria de la vida, con cosas que simple y sencillamente no son de provecho. Y en ese momento, en ese tipo de competencia, cuando simple y sencillamente hay ese tipo de competencia, la semilla no crece. La semilla no crece. Es bien entendido, hermanos, que cuando leemos la palabra de Dios, nunca la palabra de Dios hace juicio o condenación o dice que los ricos no van a llegar al cielo. O sea, no enseña eso la palabra de Dios. Lo que sí dice es que el que ama más su riqueza que a Cristo, el que no ha entendido que simple y sencillamente el dinero es algo neutral que sirve para incluso glorificar a Dios y que el principal protagonista de su vida, el amo de su vida, no es el dinero, sino es Jesucristo. Pero el que pone en competencia, el que permite esos espinos en su vida, simple y sencillamente es una tierra mala y no va a dar buen fruto. No va a dar fruto en el Evangelio. Mateo 6:24. Esto es contundente. Mateo 6:24 en el Sermón del Monte. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, hermanos, la palabra de Dios exige que la misma palabra, el Señor Jesucristo, sea el centro de nuestra vida. Nosotros no fuimos creados para hacer dinero. Nosotros no fuimos creados para ser partícipes de la vanagloria de la vida. Nosotros fuimos creados para entender que necesitamos salvación a través de Jesucristo, para recibir el Evangelio y centrar nuestra vida en esa gran necesidad, porque la gran necesidad del ser humano no es lo económico, sino es lo espiritual. Hoy tu gran necesidad no es lo económico, a pesar del problema económico que hay a nivel mundial. Tu gran necesidad es espiritual. Pero si tú crees que tu necesidad primordial es lo material, la semilla está ahogada. La palabra está ahogada. Porque esa semilla no viene a promover que va a hacerte rico. Esa semilla, la semilla del Evangelio, viene a promover de que por gracia tú puedes ser salvo si te arrepientes de tus pecados. Jesucristo no vino a hacer rica a la gente. Jesucristo vino a salvar a la gente. Cuando una persona tiene ese tipo de espinos, simple y sencillamente su corazón está ahogado y no dará fruto, porque simple y sencillamente no quiere recibir salvación, sino que simple y sencillamente le resuelvan sus problemas. Marcos 10:23. Escucha lo que dice esto. Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil es entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, a los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de las palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea, qué difícil es que una persona entre en el reino de Dios cuando una persona pone como eje principal el dinero. Y esto lo dijo acerca del joven rico, que cuando el Señor Jesucristo vio la supuesta intención de querer ser él, ese joven rico, discípulo de Jesucristo, le dijo: vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres,
haz riquezas en el cielo, y sígueme. Y este hombre se entristeció porque tenía muchas posesiones y decidió más por sus posesiones que por el Señor Jesucristo. Este tipo de corazón ahogado por el afán de las riquezas se centra en algo que simple y sencillamente no es el eje de la vida. El eje de la vida y de la vida en abundancia no es el dinero. El eje de la vida en la abundancia es la vida espiritual. Es la vida rica espiritualmente. Es la vida de un cristiano que es regido por la palabra de Dios. Cuando una persona prefiere ir a trabajar para hacer más dinero que ir a la iglesia, es una tierra ahogada. Cuando una persona va y busca a Dios porque le dé más dinero en lugar de darle más humildad, más imagen y semejanza a su hijo, es una tierra ahogada. Cuando un hermano, una hermana ofrendan para que Dios les dé más dinero, para tener un negocio más próspero, como si fuera ¿cómo se llama? En la ofrenda, el amuleto de su negocio, su sábila colgada con su moño rojo, ¿verdad? Su cochinito de la buena suerte. Cuando agarran la ofrenda como un medio, no de adoración, sino de multiplicación de sus bienes para su conveniencia, esa es una tierra ahogada. Un corazón ahogado, donde no hay profundidad, donde no hay profundidad. Pero tenemos bienaventuradamente, hermanos, un cuarto tipo de tierra. El corazón abierto, ve el versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70, cual a 30 por uno. Fíjate, fíjate lo que está diciendo. Pero esa parte, en el momento de que el sembrador propagó el evangelio, el que cayó en toda tierra, porque esa tierra dura no podría decir, no me tocó, te tocó. Esa tierra ahogada no puede decir, no me tocó, te tocó. A todos les impactó el evangelio, pero no todos tuvieron profundidad. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, el cual a 70, el cual a 30 por uno. Ve la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, y la define buena tierra, una tierra dispuesta, una tierra con todas las condiciones para poder dar fruto. Entendamos, hermanos, que la salvación es de Jehová, la salvación es del Señor. Si hay arrepentimiento en el corazón de una persona, si hay fe en el corazón de una persona, si hay convicción de la necesidad de Cristo en una persona, es porque previamente ese corazón fue trabajado. Y hemos entendido a través de la palabra de Dios, hermano, que el que pone la fe, el que pone el entendimiento, el que pone todos los medios para que un corazón sea propicio para recibir el Evangelio, es Dios. Es ese sembrador que trabaja con esa tierra dura, con esa tierra áspera, con esa tierra entenebrecida, con esa tierra que tenemos todos antes de Cristo, que desechan el Evangelio. Pero Dios, a través de su gracia y su misericordia, mete el arado y hace que esa tierra empiece a tener condiciones propicias, oxígeno, fe, esperanza, anhelo, convicción de pecado para recibir la semilla. Si una persona, hermanos, no es trabajada previamente por el Espíritu Santo, que es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, no podría recibir el mensaje del Evangelio. No podría recibir la semilla. Esa buena tierra no es una condición propia de esa tierra, sino esa bondad es del sembrador que tuvo cuidado de poder, de abrir esa tierra para su gloria y para su honra, para dar fruto para él. Ve de nuevo el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Ahí está. Como dice un amado pastor que conozco, ahí está. Oye y entiende. ¿Se emocionó? No. Oyó y entendió. ¿Cuál es la buena tierra? La que oye y entiende.
Y el mayor entendimiento de la palabra de Dios es dar fruto para la gloria de Dios. Muchos dicen que entienden la palabra, pero no la viven. Entonces no entendieron la palabra. Una persona que oye la palabra y ejecuta lo que la palabra dice es el mayor entendimiento, es la evidencia de que realmente entendió la persona. Este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y da qué? Y da fruto. Y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Lo que está diciendo el Señor, aquí debemos de tener cuidado porque no está haciendo estrictamente una clasificación y uno tiene que afanarse de que yo tengo que dar el 100 y por qué nada más di el 30. Lo que está diciendo es que a fin de cuentas un cristiano, una persona que se humilla delante del Evangelio, que recibe el mensaje de Jesucristo en su vida y reconoce su pecado y va a Cristo en arrepentimiento y fe para pedir salvación al único que puede darla, ese va a dar fruto de distintas formas, en distinta cantidad, pero va a dar fruto. Hay garantía de eso. La buena tierra recibe la buena semilla y da fruto. Este corazón recibe el Evangelio, recibe al protagonista de este Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta tierra es buena. Esta tierra es la que debemos de ser tú y yo. Una tierra que no solamente oye, sino que entiende. No solamente oye, sino que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Previamente en Mateo 12 había dicho, ustedes no son del reino porque simple y sencillamente, no hacen la voluntad de la palabra de Dios. Y Jesucristo dice, los que son realmente mi familia espiritual son los que se sientan a oír y hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son realmente mi hermano, mi hermana y mi madre. Ellos son los que reciben la semilla con una tierra dispuesta, que quieren profundizar en la palabra, que reciben la palabra y profundizan en ella, que se interesan en el texto, profundizan en el texto, escudriñan la palabra de Dios y descubre las maravillas del reino de Dios en ella y se humillan. Esos son los que darán fruto para gloria y honra del Señor. Jesucristo dice que la forma de entrar al reino es escuchando y haciendo. Jesucristo dice que la forma de entrar al reino es escuchando la palabra, humillándose delante del mensaje del Evangelio y ya estando en el reino daremos fruto en la cantidad que el Señor quiera, pero daremos fruto para su gloria y para su honra. ¿Cuál es tu actitud delante de la palabra de Dios? Realmente cuando se te predica el Evangelio, te gozas, te entusiasmas, pero no solamente te gozas y te entusiasmas, sino que profundizas en la realidad, te humillas ante dicha realidad o simple y sencillamente te la pasas cuestionando todo lo que se enseña. Recordemos lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Pero dice, la palabra de Cristo more. La palabra de Cristo, el mensaje del Evangelio, more en tu corazón. Que seas un excelente anfitrión para recibir la palabra en abundancia, mucha palabra, muchos estudios. Estoy conectado a las 7:30, estoy conectado a las 8:30, estoy conectado a las 11, estoy conectado a las 2 para el mensaje de Santiago, el estudio de Santiago. Quiero más y busco buenos mensajes bíblicos y desecho aquellos mensajes emocionales que solamente dicen tonterías para entusiasmarme, pero simple y sencillamente hacerme un cristiano inmaduro. Quiero riqueza espiritual, quiero abundancia de la palabra de Cristo en mi corazón. Eso es lo que realmente necesitamos. ¿Qué tipo de tierra o corazón eres? ¿Eres un corazón duro? ¿Que amas más al pecado que la palabra, que el Evangelio, que a Cristo?
¿O eres un corazón superficial que se entusiasma y dice gloria a Dios, aleluya, en cada predicación, pero no le interesó profundizar? Y cuando vienen los problemas en la vida, que los va a ver, pandemias, ¿qué te cuento? Tú lo sabes. Niegas la fe y sales a robar porque no tienes dinero. Niegas la fe y empiezas a pelearte con la familia porque no estás acostumbrada a tanto encierro. Niegas la fe. Hermano, hermana, tú que eres casado, casada, tú sabes que tu relación con Cristo se ve reflejada perfectamente bien en la relación que tienes en tu matrimonio. Tú sabes que tu relación con Cristo se ve reflejada perfectamente bien en la relación que tienes con tu esposo, si te sujetas a Él. Si no te sujetas a Él, no entiendes la palabra. Si no te sujetas a tu esposo, no entiendes la palabra. Y eres un corazón duro, un corazón superficial. O puede ser un hombre que dice que ama a Cristo, pero no ama a su esposa y no da su vida, su interés. No es capaz de menguar a sí mismo para hacer feliz a su esposa. Tú no eres el que ha entendido la palabra, no hay profundidad en ti, no sabes ni siquiera cómo Cristo dio la vida por su iglesia. Si no sabes cómo lo hizo, ¿cómo lo podrías hacer tú en tu propia vida si no has profundizado en la palabra de Dios? O quizá seas un corazón ahogado por los afanes de la vida, por el dinero, y que simple y sencillamente ve qué tan inestables son las riquezas del mundo. El mundo ha perdido todo. Cuesta más hoy un tambo de petróleo que el mismo petróleo. No, no es el dinero. Pero si tu corazón está dispuesto y siempre ha estado dispuesto por la gracia del Señor a recibir la palabra, a profundizar en ella y humillarse delante de ella, tú eres una buena tierra, hermanos. Mi oración delante del Señor es que seamos nosotros una tierra dispuesta para eso. Y quisiera decirte una cosa. Tú vas a decir hoy quiero ser una buena tierra. Hoy voy a cambiar. Hoy voy a ser resolutivo y voy a enfocarme y echarle ganas. Hermano, estás siendo de nuevo emocional. Porque el único que puede cambiar tu corazón, el único que puede cambiar la tierra de tu ser, el único que puede cambiar tu mente es Jesucristo, no tú. El hombre no puede cambiar la mente del hombre para la gloria de Dios. El único que puede cambiar la mente del hombre para la gloria de Dios es Jesucristo. Pídele a Él que te cambie. Pídele a Él. Ezequiel 36:25, y con esto termino. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Y si me permites parafrasearlo con lo que hemos estudiado, os daré una tierra nueva y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón duro, el corazón amador del pecado, el corazón que ama el pecado, y aprenderás por la gracia del Espíritu Santo a amar la bondad, la justicia, la santidad de Dios. Y daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Darás fruto. El único que puede hacerlo es Dios. Pide a Él, a Él. Y si tú pides eso, porque esa es su voluntad, Él te dará. Ya no le pidas dinero. Ya no le pidas que te resuelva tus problemas. Pídele un corazón de carne para poder recibir su palabra y hacerla. Amado Señor, gracias por lo hermosa que es tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos, Padre, de estar en una iglesia donde procuramos, Señor. No somos perfectos, pero procuramos y nos esforzamos todos los días por predicar la verdad, Señor. Gracias, Padre, porque no somos una iglesia carismática, emocional.
No somos una iglesia que simple y sencillamente manipula a las personas. Somos una iglesia que predica, Señor, la palabra y esparce, Señor, la semilla perfecta de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que como vimos en Ezequiel, Señor, tú tengas misericordia y pongas un corazón sensible, Señor, a tu palabra, un corazón entendido, un corazón de carne. Quita el corazón duro, Señor, de nuestra vida para cambiarlo por un corazón sensible, para poder dar fruto para tu gloria y para tu honra. Es nuestra oración en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, qué bendición. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos estamos viendo pronto, hermanos. Nos estamos viendo pronto. Los amamos con todo el corazón. Hasta luego.